Bueno chicos, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Hoy continuaremos realizando los ejercicios de nuestro taller correspondiente a la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía. Comencemos en esta sesión virtual con el ejercicio número 6 del taller. El ejercicio dice así: el chorro de agua de la figura 6 sale a través del orificio. Entonces, tenemos una estructura en forma de tanque, el agua represada en este tanque de la izquierda. Observen bien que el nivel de agua tiene una altura fija o constante de 10 pies respecto a este nivel de referencia. Y en la parte derecha del tanque hay un orificio por el cual el fluido sale disparado de forma vertical hacia arriba hasta determinada altura. Nos preguntan, ¿a qué altura h subirá el fluido en el tubo pitot? Tenemos un tubo pitot conectado a este orificio de la parte derecha. Recuerden que la diferencia entre el tubo pitot y el piezómetro es que la alineación de la entrada del pitot respecto al flujo es tal que el flujo le pega directamente a la entrada del pitot. Miren que aquí el flujo cae de forma perpendicular a la sección transversal de la entrada de este tubo pitot. Nos preguntan adicionalmente cuál es el área de la sección transversal del chorro en B. Entonces, respecto a este chorro que sube determinada altura, justo aquí, a 5 pies de altura respecto a nuestro nivel de referencia, ¿cuál será el área de la sección transversal de ese chorro? Justo en ese punto. Para comenzar con la solución de este ejercicio, tengamos en cuenta primero lo siguiente. Haciendo un pequeño paréntesis, siempre que ustedes se encuentren con tubos pitot en ejercicios de Bernoulli o en ejercicios de la ecuación de trabajo-energía, pueden trabajar tranquilamente la velocidad en la entrada del pitot como 0. Los motivos los discutimos a continuación. Recuerden, el tubo pitot se caracteriza por penetrar dentro del flujo, tal que la entrada del tubo pitot, como les dije hace un par de segundos, está alineada respecto al flujo. Es decir, las líneas de corriente del flujo golpean directamente o de forma perpendicular a la sección transversal de la entrada del pitot. Generalmente, las entradas, o generalmente no, siempre los tubos pitot se conforman de una tubería o de una manguerita cuyo diámetro es muy pequeño. Es decir, es una manguera cuya área transversal a la entrada es mínima. Como este huequito a la entrada es tan pequeño, el flujo no alcanza a entrar y continuar con velocidad dentro de esa manguera. Todo lo contrario, el flujo golpea justo aquí en la entrada y se desacelera completamente hasta que justo ahí en la entrada su velocidad se hace 0. Es decir, esta entrada del pitot funciona como una barrera sólida que disminuye completamente la velocidad del flujo. Por lo tanto, si yo analizo un punto aguas arriba del pitot, llamémoslo 1, y el punto 2 justo a la entrada del pitot, y planteo la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2, obtendría que B1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G. Voy a asumir que Z1 es 0, asumiendo que el nivel de referencia coincide con la ubicación de los puntos 1 y 2, igual entonces a P2 sobre gamma. Tengan en cuenta que esta presión P2, aparte de incluir la presión del fluido, tiene en cuenta la presión que se genera debido al impacto de esta particulita de fluido que choca contra ese punto 2 que actúa como una barrera sólida. Les repito, esta presión P2 considera la presión del choque de la partícula de fluido con la entrada del pitot, más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, pero recuerden que el fluido al chocar con el punto 2 se desacelera completamente, por lo tanto la velocidad 2 es 0. ¿Qué obtengo entonces al realizar Bernoulli entre estos puntos? Que la energía de presión y la energía cinética en el punto 1 se convirtieron únicamente
en energía de presión en el punto 2. Es decir, en la entrada de pitots solamente hay energía de presión. Para la solución de este ejercicio, voy entonces a considerar un punto cero aquí y voy a considerar dos puntos aquí en la salida del chorro. Uno en el chorro y alejado de la entrada del pitot. Voy a llamarlo mi punto 1. Y otro punto justo en la entrada del pitot. Voy a llamarlo punto 1P o 1 pitot. A este punto en la sección B lo voy a llamar B. Y a este punto en la parte superior del fluido dentro del tubo pitot lo voy a llamar punto 2. En la solución de este ejercicio no voy a tener cuidado con las unidades, es decir, voy a trabajar con pulgadas y con pies sin tener en cuenta que todo esté en las mismas unidades. Simplemente lo vamos a plantear con las ecuaciones, vamos a ir explicando qué podemos ir despejando hasta despejar nuestra incógnita principal o nuestras incógnitas principales, pero tengan en cuenta que ustedes, chicos, cuando lo resuelvan con lápiz, papel y calculadora, mi recomendación es que conviertan todas estas unidades a sistema internacional y verifiquen que todas las variables dentro de las ecuaciones que planteen estén en el mismo sistema de unidades. Pero repito, aquí en la solución que planteo, en esta solución del video, no va a tener en cuenta las unidades. Sean ustedes muy cuidadosos con ellas. Si planteo entonces un Bernoulli desde el 0 o desde la línea de corriente que va hasta 0 hasta el punto 1 pitot, tendría lo siguiente: B0 sobre gamma más B0 al cuadrado sobre 2G más Z sub 0 igual a presión en 1 pitot sobre gamma más velocidad en 1 pitot al cuadrado sobre 2G más la elevación del punto 1 pitot. Tengamos en cuenta que la presión en el punto 0 es la presión atmosférica, que en escala manométrica es 0. La elevación del nivel de agua en el tanque de la izquierda respecto a nuestro nivel de referencia es una constante igual a 10 pies. Nos están diciendo que este nivel tiene una altura respecto al nivel de referencia constante, por lo tanto la velocidad de descenso del nivel de agua en el tanque es aproximadamente 0. Y Z sub 0 es un dato del ejercicio, es 10 pies. La presión en el punto 1 pitot, recuerden que no es 0, ya que justo en el punto 1 pitot, a pesar de que el chorro sale a la atmósfera, justo allí a la entrada del pitot, el chorro choca directamente con el tubo pitot, generando una sobrepresión. Entonces, esta presión 1P va a ser la presión del choque entre el fluido y la entrada del pitot. La velocidad en la entrada del pitot lo acabamos de discutir, el flujo ahí se desacelera completamente, la velocidad se hace 0, y la entrada 1P del pitot coincide con nuestro nivel de referencia, por lo tanto la Z es 0. Si paso el gamma del agua a multiplicar, tengo que la presión a la entrada del pitot es gamma del agua por 10 pies. El fluido dentro del tubo pitot está estático. Recuerden que el fluido asciende en el pitot, pero como esta entrada es tan pequeñita, el flujo no continúa con velocidad dentro de este tubito. Por lo tanto, ese fluido está estático y entre los puntos 2 y 1P podemos aplicar tranquilamente las ecuaciones de la hidrostática. Voy a hacer manometría comenzando por el punto 2. Yo tengo entonces que la presión en 2 es 0 en escala manométrica, y para ir de 2 hasta 1P estoy bajando,
por lo tanto sumo el gamma del fluido dentro del pitot, que es agua, por la altura vertical entre los puntos 2 y 1P, que es mi incógnita H, igual finalmente a la presión 1P. Si reemplazo, me queda entonces que gamma por H es igual a P1P, que ya lo habíamos hallado previamente, igual a gamma por 10 pies. El ejercicio es sencillo, los gammas del agua se me cancelan y quedamos o llegamos a la conclusión de que la altura H del fluido agua dentro del pitot es igual a 10 pies. Esta es entonces mi respuesta. Miren bien que los mismos 10 pies de la altura del agua en el tanque a la izquierda son los mismos 10 pies de la altura del fluido dentro del tubo pitot. Tengan en cuenta lo siguiente: esta altura de 10 pies se conservó ya que entre los puntos 0 y 1P no estamos considerando pérdidas de energía. Estamos asumiendo que es un fluido no viscoso, un flujo ideal que no sufre pérdidas de energía por fricción entre este punto y este punto. Sin embargo, en la naturaleza eso no es real. El fluido, al viajar desde 0 hasta 1P, siente fricción con las paredes del tanque. Como las líneas de corriente son curveadas, se generan vórtices de recirculación como los que discutimos en clases anteriores, que le roban energía al flujo, le generan pérdidas, y por lo tanto el flujo llega al punto 1P con menos energía que la que tiene en el punto 0. Por lo tanto, como en la realidad llega con menos energía a 1P, es capaz de ascender menos de los 10 pies que hallamos en este ejercicio. Es decir, en la vida real, H menor a 10 pies. Esta H de 10 pies es una altura ideal sin considerar pérdidas de energía. Continuemos. Ya resolvimos la primera incógnita del punto 6, nos pedían la altura H. Vamos entonces ahora a determinar el área del chorro en la sección B. Para el cálculo del área de esta sección en B, voy a comenzar entonces planteando la ecuación de Bernoulli en la línea de corriente que une el punto 0 con el punto 1. Recuerden que en el punto 0 solo tenemos cabeza potencial, 10 pies, igual a... El punto 1, recuerden que es un punto en el chorro y lejos de la entrada del pitot. Por lo tanto, en el punto 1 el flujo sí tiene velocidad, es la velocidad con la que el chorro sale a la atmósfera, y como es un chorro libre que sale a la atmósfera, ese punto 1 está sometido a presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en 1 es igual a 0, presión atmosférica en escala manométrica. La velocidad en 1 es una incógnita, la velocidad con la que el chorro sale. Y Z1 es 0 porque coincide con el nivel de referencia. Por lo tanto, la velocidad en 1 es igual a raíz de 2 veces la gravedad por esos 10 pies. Esta velocidad igual a raíz de 2 de h es una conclusión muy famosa que fue realizada por el físico Torricelli en su ejercicio de la velocidad con la que un chorro sale al abrirle un hueco a un tanque lleno de agua. Nuevamente, si aplicamos Bernoulli pero ya en la línea de corriente que une el punto 0 con el punto B, obtenemos lo siguiente. Nuevamente en el punto 0 solo hay cabeza potencial, 10 pies, y en el punto B, muy similar a lo ocurrido en el punto 1, la presión es la del chorro libre sometido a presión atmosférica, presión 0, la velocidad en B es desconocida, y menor a la velocidad en 1, ya que al subir esta altura ya ha invertido parte de esa energía cinética en subir estos 5 pies. Más ZB,
que la altura de B respecto al nivel de referencia son 5 pies. Por lo tanto, tenemos que la velocidad en B es igual a raíz de 2g, pero ya por la diferencia de alturas, es decir, 10 menos 5 pies, que son 5 pies. Tenemos entonces las velocidades en el punto 1 y en el punto B. La incógnita del ejercicio final es cuánto es el área del chorro en la sección B. ¿Qué ecuación de las vistas en clase nos relaciona las velocidades y las áreas del flujo? La ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de masa. Recuerden que en Bernoulli trabajamos con flujo unidimensional. Por lo tanto, asumimos que estas velocidades son las velocidades medias. Teniendo en cuenta que esas velocidades son las velocidades medias y que la densidad del agua es la misma en todos los puntos y es permanente en el tiempo, podemos utilizar la forma número 3 de la ecuación de conservación de masa, que nos dice que en el volumen de control, que va desde la sección 1 hasta la sección B, la densidad en 1 por la velocidad en 1 por el área en 1 por el coseno del ángulo θ entre los vectores área y velocidad es igual a, más la densidad en B por el área en B por la velocidad en B por coseno de θ es igual a 0. Tengan en cuenta que para ese volumen de control, lo voy a dibujar aquí abajo, si dibujamos los vectores velocidad y área a la entrada y a la salida, el vector velocidad 1 va hacia adentro, el vector velocidad B va hacia afuera, el vector área 1 va hacia afuera del volumen de control y el vector área B también hacia afuera del volumen de control. Por lo tanto, coseno de θ en 1 sería coseno de este ángulo, coseno de 180, este término se hace menos 1, mientras que el ángulo entre la velocidad y el área en B sería 0, son vectores paralelos, coseno de 0 es 1 positivo. Las densidades en 1 y en B son la misma, la densidad del agua no varía entre esos puntos, por lo tanto estas densidades se nos cancelan. Y podemos afirmar que la velocidad en 1, que es raíz de 2g, por 10 pies, por el área en 1, que es un dato del ejercicio, nos están diciendo que esta boquilla de salida del chorro tiene un diámetro de 3 pulgadas, pues por pi, por esas 3 pulgadas al cuadrado sobre 4, recuerden, aquí estoy combinando 10 pies con 3 pulgadas. Eso no es correcto, simplemente lo hago porque estoy solamente planteando el ejercicio para que ustedes posteriormente lo resuelvan. Cuando ustedes lo resuelvan, pasen estos 10 pies a metros y estas 3 pulgadas a metros también. Este primer término nos queda multiplicado por menos 1, nos queda negativo, más el área en B, que es la incógnita, por la velocidad en B, que es raíz de 2g, por 5 pies. Este término se iba multiplicado por 1 positivo e igual a 0. Miren bien que la única incógnita de esta ecuación de continuidad planteada entre los puntos 1 y B es el área de la sección B. Una ecuación, una incógnita, de aquí perfectamente pueden despejar esta área en B. De esta manera, daríamos por terminado este ejercicio número 6.